Hola Leslie. Vamos a practicar el vocabulario de la cárcel. ¿Sí? Now, this is for you to develop your listening skills and for you to recognize the words that you've been learning. Yeah? So now I'm going to speak fast and then slow. Yeah? And I'm going to ask you questions. Now, if you don't know the answer, just make up something. This is only for practice. Yeah, you don't have to be exact. Or if you don't know the information I'm asking, this is just for you to understand the question. Yeah? So remember, before going to the slow pronunciation, stop the video and replay. Yeah? Replay until you understand. Or until you understand the most words. Okay? In a question. If you don't understand the question, then move to listen it in the slow pronunciation. Okay? All right. Leslie, ¿cuántos internos sentenciados hay en la cárcel de La Paz? ¿Cuántos internos sentenciados hay en la cárcel de La Paz? Now, ¿cuántos internos sentenciados hay en la cárcel de La Paz? Answer. Leslie, ¿cuántos presos procesados hay en la cárcel de La Paz? ¿Cuántos presos procesados hay en la cárcel de La Paz? Answer. Now, slow. ¿Cuántos presos procesados hay en la cárcel de La Paz? ¿Cuántos reclusos hay en total en el Cerezo de La Paz? ¿Cuántos reclusos hay en total en el Cerezo de La Paz? ¿Cuántos reclusos hay en total en el Cerezo de La Paz? Answer. ¿Cuántos reclusos hay en total en el Cerezo de La Paz? La prisión está en el centro de la ciudad. La prisión está en el centro de la ciudad. La prisión está en el centro de la ciudad. La prisión está en el centro de la ciudad. ¿Los guardias de la prisión son mujeres o son hombres? ¿Los guardias de la prisión son mujeres o son hombres? ¿Los guardias de la prisión son mujeres o son hombres? Los custodios
usan uniformes? ¿Los custodios usan uniformes? ¿Los custodios usan uniformes? ¿Los custodios usan uniformes? ¿Cuál es la sentencia máxima en el Cerezo de la Paz? ¿Cuál es la sentencia máxima en el Cerezo de la Paz? Answer. Now remember, you can answer with words and also you can write the answer. Okay? Or write the question and the answer. Okay? So you can practice more. All right. So, ¿cuál es la sentencia máxima en el Cerezo de la Paz? Now, slow. ¿Cuál es la sentencia máxima en el Cerezo de la Paz? ¿Y cuál es la sentencia mínima? ¿Y cuál es la sentencia mínima? ¿Y cuál es la sentencia mínima? ¿Sabes cuál es el salario máximo de los empleados del Cerezo? ¿Sabes cuál es el salario máximo de los empleados del Cerezo? ¿Sabes cuál es el salario máximo de los empleados del Cerezo? ¿Y sabes cuál es el salario mínimo de los empleados del Cerezo? ¿Y sabes cuál es el salario mínimo de los empleados del Cerezo? ¿Cuáles son los servicios de salud en la cárcel? ¿Cuáles son los servicios de salud en la cárcel? ¿Cuáles son los servicios de salud de la cárcel? ¿Los presos tienen actividades recreativas? ¿Los presos tienen actividades recreativas? ¿Los presos tienen actividades recreativas? ¿Cuáles son las actividades delictivas? 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 Según la ley, ¿cuál es un delito menor? Según la ley, ¿cuál es un delito menor? Según la ley, ¿cuál es un delito menor?
Según la ley, ¿cuál es un delito mayor? Según la ley, ¿cuál es un delito mayor? Según la ley, ¿cuál es un delito mayor? De acuerdo a la ley, ¿qué porcentaje de presos se rehabilita? Según la ley, ¿qué porcentaje de presos se rehabilitan? De acuerdo a la ley, ¿qué porcentaje de presos se rehabilitan? ¿Cuál es la capacidad máxima del Cerezo de la Paz? ¿Cuál es la capacidad máxima del Cerezo de la Paz? ¿Cuál es la capacidad máxima del Cerezo de la Paz? ¿Tienen sobrepoblación? ¿Tienen I'm sorry. ¿Tienen sobrepoblación? ¿Tienen sobrepoblación? ¿Tienen sobrepoblación? ¿Cuál es el nivel de reincidencia? 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 ¿Conoces los derechos humanos de los presos? ¿Conoces los derechos humanos de los presos? ¿Conoces los derechos humanos de los presos? ¿Existen violación de los derechos humanos de los presos? ¿Existe violación de los derechos humanos de los presos? ¿Existe violación de los derechos humanos de los presos? ¿Existe violación de los derechos humanos de los presos? ¿Existe un jurado en el juicio? ¿Existe un jurado en el juicio? ¿Existe un jurado en el juicio? ¿Hay presos acusados por delincuencia organizada? ¿Hay presos acusados por delincuencia organizada? ¿Hay presos acusados por delincuencia organizada?
¿Cuántos presos sabes que tienen mal comportamiento? Aproximadamente. ¿Cuántos presos crees que hay con mal comportamiento? Aproximadamente. ¿Cuántos presos crees que hay con mal comportamiento? Aproximadamente. ¿Existen irregularidades en los procesos? ¿Existen irregularidades en los procesos? ¿Existen irregularidades en los procesos? ¿Algunos presos tienen libertad condicional? ¿Algunos presos tienen libertad condicional? Algunos presos tienen libertad condicional. ¿Las celdas son grandes o pequeñas? ¿Las celdas son grandes o pequeñas? ¿Las celdas son grandes o pequeñas? ¿Cuántos reos hay en una celda? ¿Cuántos reos hay en una celda? ¿Cuántos reos hay en una celda? ¿Existe la justicia para los presos? ¿Existe la justicia para los presos? Según tu punto de vista. ¿Existe la justicia para los presos según tu punto de vista? ¿Existe la justicia para los presos según tu punto de vista? ¿De qué depende la libertad condicional de un preso? ¿De qué depende la libertad condicional de un preso? ¿De qué depende la libertad condicional de un preso? Hay muchos casos de personas inocentes en la cárcel. Hay muchos casos de personas inocentes en la cárcel. Hay muchos casos de personas inocentes en la cárcel. Por lo regular, los presos tienen buen comportamiento o mal comportamiento. Por lo regular, los presos tienen buen comportamiento o mal comportamiento. Por lo regular, los presos tienen buen comportamiento o mal comportamiento. ¿El Ministerio Público hace buen trabajo?
¿El Ministerio Público hace buen trabajo? El Ministerio Público hace buen trabajo. Okay, Leslie. Now remember, this practice is only for you to recognize the words. Okay? So it's okay, you don't have to answer correct or with the right information. It's not about that. It's about you understanding what I am saying or what I am asking. If you are able to recognize the words I'm using, okay? Or if you understand the question, okay? That's the purpose. Okay, Leslie, nos vemos en el próximo video. Adiós.